Hola, soy Miguel Pacheco y bienvenido al Coin Center. Estamos en la capacitación del Holy Grail de Humanatic. Esta capacitación que consta de 3 categorías de las categorías avanzadas de la plataforma. Hoy vemos la última categoría de ellas, la cual es Call Recap Short. Esta categoría es muy solicitada porque es la categoría que más paga en la llamada, pero así como más paga, también te exige y tiene un motivo del por qué el valor de este pago. Hoy vamos a verlo. Vayamos a mi usuario de Humanatic y veamos la explicación de la categoría Call Recap Short. Estamos dentro de mi usuario de Humanatic. Vamos con la explicación de la categoría. Lo primero que vamos a hacer es buscarla. Y fíjate que la podemos ver aquí. Fíjate el valor de pago. Es la categoría que más paga en la plataforma. Paga 12 centavos por cada llamada que yo responda. Fíjate, 10 llamadas de esta categoría hacen $1.20. Pero no te emociones tanto. Si tiene ese valor de pago, es porque también debe exigirte lo suficiente para ofrecerte ese valor. En ella nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa. Y vamos a la revisión o al overview. Ya está traducido al español. Recuerda que puedes utilizar la extensión de Google Translate para llevarlo al idioma del español. Entonces dice instrucciones de la categoría resumen breve de llamada. Y dice, el propósito de la categoría resumen de llamadas breves es resumir la información importante discutida durante una llamada conectada. En esta categoría nosotros debemos hacer un resumen, ¿ok? Ya no solo, o de hecho, ya no voy a responder una pregunta mediante opciones de selección simple. En esta categoría no voy a hacer esto. En la categoría lo que voy a hacer es hacer un resumen corto, breve de la llamada. Y fíjate que tengo 4 términos útiles. El primero es llamadas conectadas. Y dice, una llamada se considera conectada si la persona que llama se comunica con un empleado calificado en vivo que puede ayudar a la persona que llama con su consulta, el cual es el concepto de connected. Si estás aquí, ya conoces el concepto de conectado que lo explicamos en la categoría de inbound. Continúo, dice, las llamadas también se pueden considerar conectadas si la llamada es manejada con éxito por un sistema interactivo o un operador automático. Estos tipos de llamadas sonarán como grabaciones interactivas que hacen preguntas o solicitan información y requieren que la persona que llama interactúe seleccionando el teléfono. Esto es muy sencillo, esto lo vas a identificar con la llamada. Y luego tenemos 2 términos útiles de empleado. Tenemos empleado calificado y empleado no calificado. Sabemos que un empleado calificado es aquel que responde a la solicitud del cliente y cuando un cliente contacta a un agente calificado, la llamada conecta. Y un empleado no calificado es cuando el empleado no tiene la capacidad de responder la solicitud por la cual está llamando al cliente y lo cual hace que esa llamada no conecte. Y tenemos un cuarto término que es llamadas no conectadas. Lo leo, dice, si una persona que llama no se comunica con un empleado calificado en vivo que pueda ayudar a la persona que llama con su consulta, entonces la llamada se considera no conectada. Si una llamada no está conectada, complete el primer y segundo campo con las siglas N/A. Luego, en el tercer campo, escriba N/A seguido de la razón de por qué la llamada no conectó. Entonces, este término lo que está haciendo es explicarme cómo voy a responder yo o cómo voy a hacer yo ese resumen en el caso del que la llamada no conecte. Y luego tenemos los pasos. Tenemos un paso 1, tenemos un paso 2, aquí la pueden ver, y luego tenemos un paso 3. Voy a serte totalmente sincero. No voy a utilizar el overview para explicarte esta categoría. Porque si lo hago, como puedes ver, hay demasiada información y lo que vas a hacer es volverte un 8.
Y aquí no estoy para volverte un 8, aquí estoy para clarificar y para enseñarte cómo debes hacerlo de la manera correcta. Así que lo que voy a hacer es ir directamente a la sección de audición de la categoría. Vamos a la sección. Bien, voy a explicarte desde la sección de audición porque va a ser mucho más sencillo que lo expliques desde aquí y que tú lo entiendas desde aquí a que yo te comience a explicar el overview como en categorías anteriores. Pero era porque era más sencillo, era para que entendieras, pero si lo hago desde ahí te voy a enredar. Entonces, fíjate que tengo 3 preguntas, número 1, número 2 y número 3, y tengo 3 cuadros, 3 cajas de texto en las cuales yo puedo escribir. Entonces, ¿qué voy a escribir en el primer recuadro? Y leo la pregunta. Dice, why was the customer calling? ¿Por qué estaba llamando el cliente? Entonces, yo en este primer recuadro voy a colocar un breve resumen, ¿okay? Una breve oración explicando por qué estaba llamando el cliente. Es muy importante que tú en esa oración agregues información detallada del por qué él estaba llamando. Te doy ejemplos. Si la llamada es para comprar un vehículo, es muy importante que tú menciones qué vehículo estaba buscando la persona, qué modelo es el vehículo que estaba buscando la persona, qué trim level. El trim level es como los diferentes modelos que existen dentro de un modelo, valga la redundancia. Es como, imagínate, está el Toyota Corolla. Y el Toyota Corolla está la versión básica, la versión medio y la versión full pata, como le decimos aquí coloquialmente, o digamos la que es lujosa. Entonces cada uno de ellos tiene un nombre. Eso es lo que significa el trim level. Entonces tú debes agregar esta información a esa oración. Claro, dependiendo de la información que provea el cliente. ¿Ok? No puedes inventar información que el cliente no está dando. Entonces el cliente llama y pregunta por un carro en específico y menciona el año del modelo y menciona el color, pues tú colocas toda esa información. Eso sería lo que vamos a responder en la primera casilla de texto. La segunda está direccionada a saber cuál es la respuesta que ofrece el agente a ese propósito de la llamada del cliente. ¿Ok? Es muy importante que yo también agregue detalles de esta respuesta. Por ejemplo, voy a continuar el que te estaba dando de una llamada de venta de vehículos. Si el cliente está preguntando por un carro en específico, pues el agente o en la llamada nosotros debemos agregar información como si ese carro está disponible, qué información extra le da el agente sobre ese carro, como por ejemplo el precio, cuántas millas tiene, si habla de los métodos de pago, si habla sobre financiamientos, sobre cuánto es la inicial que puede dar, cuántos son los pagos mensuales que le pueden quedar las cuotas. Y por último, tú vas a agregar en esta sección si una cita fue mencionada o no. Es muy importante que tú agregues la información si se mencionó una cita o no se mencionó una cita. Y saltarías al tercer cuadro o caja de texto con la pregunta What was the outcome of the call? La cual sería ¿cuál es la conclusión de la llamada? Y nosotros en este pequeño recuadro vamos a colocar cuál fue de manera corta y manera breve la conclusión de la llamada. No tiene que ser algo que englobe toda la llamada, ¿ok? Puede ser simplemente el final o cómo finaliza la llamada. Como por ejemplo, continuando con el ejemplo que vengo del paso 1 y del paso 2, donde es una llamada de venta de servicios, suponte que la persona está preguntando por un vehículo, el agente va a preguntar
va a ver en el inventario si el vehículo está disponible y él pide el número telefónico para devolver la llamada. Entonces, en este tipo de llamada, lo que colocamos ahí es que el agente va a revisar el inventario y promete una llamada de vuelta. Así de corto como te lo estoy diciendo. Un consejo que te voy a dar aquí, y espero que estés tomando nota de todo esto, es que debes ayudarte con tu amigo Google. Te voy a dar dos consejos. Número uno, debes abrir una pestaña extra de Google para buscar los vehículos. Es muy importante que tú coloques el nombre de los modelos de los vehículos. Si no lo encuentras o no lo escuchas muy bien, te voy a dar un tip. Pero es muy importante que hagas lo posible por encontrar el modelo de la persona, del carro de la persona que está buscando. Y un segundo consejo es que abras el traductor de Google o el que sea. O de hecho, puedes descargarle la extensión de Grammarly al navegador y de esta manera te ayudas con esa extensión a que tengas menos errores ortográficos. Aquí te miden la ortografía, así que es muy importante que la cuides, que no cometas errores. Entonces, voy a iniciar con la llamada. Voy a escucharla y voy a hacer mi recap, mi resumen para que tú veas cómo se hace. Por favor, está muy atento a la llamada. Johnson RV. For our sales department, please press 1. For the collision department, please press 2. Okay, inicia con un sistema automatizado. It's Nick, like short for Nicholas. Yeah. Hi, Nick. My name's Kip, and my wife is Julie, and we're on speakerphone. And Hey guys, how are you? we're driving to our home in Tri-Cities in our new Toyota Tundra Limited and our new Toyota, our new Jayco trailer, and we're going, I think we should have bought a Class B. Okay. Yeah, that's a good thought. Anyway, well, we're just thinking about this. When we were looking around, we did look at some of the pleasure ways, and I noticed that you guys seem to have some of those in stock on a regular basis. So we were just wanting to inquire a little bit about a used one of those. Okay, gotcha. Have you to look? Perfecto. Hasta este punto puedo identificar que el cliente está interesado en un vehículo. Quiere indagar, quiere saber más sobre ese vehículo. Mencionó el modelo. Vamos a devolver la llamada para escucharlo. Te recomiendo mucho que utilices este botón. Yeah, that's a good thought. Este botón representa que puedes devolver la llamada 7 segundos atrás. Trailer in Tri-Cities. My name's Kip. I'm sorry, I missed your name was... It's Nick, like short for Nicholas. Yeah. Hi, Nick. My name's Kip, and my wife is Julie, and we're on speakerphone. And our new Toyota Tundra Limited and our new Toyota... How are you? Ok, fíjate, comenzó a mencionar los vehículos. Prestemos mucha atención. We're driving to our home in Tri-Cities in our new Toyota Tundra Limited and our new Toyota, our new Jayco trailer, and we're going, I think we should have bought a Class B. Fíjate, entonces, ya sé que mencionó una Toyota Tundra. Dijo, entonces, como quiere comprar o quiere indagar en una Toyota Tundra, yo comienzo a completar la frase que ellos me están dando, en donde dice, the customer was calling to. El cliente estaba llamando para. Y parto de ahí. Continúo la oración. He was calling to inquiry estaba llamando para preguntar sobre un Toyota Tundra Limited and a RV Jayco. Voy a devolverte la llamada para que escuches este segundo carro que él menciona.
new our new Jayco trailer, and we're going, I think we should have bought a Class B. Something like that. Okay. Yeah, that's a good thought. Anyway, well, we're just thinking about this. When we were looking around, we did look at some of the pleasure ways, and I noticed that you guys seem to have some of those in stock on a regular basis. So we were just wanting to inquire a little bit about it. En el caso de que no sepas qué es un Jayco, pues te vienes a Google y colocas Jayco Trailer. Y así confirmamos cómo se escribe. Y fíjate, aquí está un trailer Jayco. Entonces, corregimos aquí. Class B menciona también. Aquí, esto es oído, muchachos, oídos, y tener la paciencia para escuchar las partes que debemos escuchar simplemente para responder. Ya con esta parte de la llamada que yo acabo de escuchar, ya pude responder el primer paso. Ya con eso no tengo más nada que agregar. Ok, listo, ya respondí. Ahora me voy con el agente. ¿Cuál es la respuesta de la gente a esta solicitud que está mencionando el cliente de ver una Toyota Tundra Limited en un trailer Jayco? Veamos. One of those. Okay, gotcha. Have you two looked at or considered, gas versus diesel, or kind of open to both? I think we're open. Mira, le pregunta que si ellos están interesados en el carro a gas o en diésel, o si están abiertos a ambos. Entonces, por ahí podemos partir. Veo que arriba del recuadro me dice the agent tell the customer, el agente le dice al cliente, y comenzamos con nuestra oración. If they are open, if they are interested in a gas or diesel model. Ya coloqué una parte de esa oración. Ahora vamos a ver qué más le dice. Both. I'm leaning a little bit towards gas, so I don't have to smell any diesel fumes. Okay, sure. I don't know. Yeah, gotcha. Yeah. Outside of the rig and it's turned on, you're idling. Yeah, I think you're gonna smell it. But going down the road, you're not. I don't think that's an issue. What you thought? Apparently, inventory is pretty limited. We, as of a couple days ago, we had a couple of Pleasureway vans available, but they have those sold. Well, we don't have to. We're flexible on timing a little bit, so. Okay, gotcha. Well, that's good. Probably. Ok, aquí con esto, la parte de la llamada que acabamos de escuchar, podemos identificar que el agente dijo que en este momento él no tenía disponibles, que su inventario era limitado y que los que tenían fueron vendidos hace unos días. O sea que él no tiene disponible. Así que podemos colocar aquí: he doesn't permítame que tengo esto en español, en inglés, Spanish. He doesn't has a Jayco available. Y con esto, en teoría, ya tengo casi lista mi oración de respuesta por parte de la gente. ¿Qué le falta a esa oración? Ver si en la cita se agendó una llamada. Y me queda responder el paso 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjate que ya con esto tengo parte. El paso 1 respondido y el paso 2 respondido también.
fíjate cómo comencé a responder la respuesta del agente y no agregué más información a la sección del customer, del cliente, ¿ok? Simplemente voy escuchando lo que dice la gente y voy agregando información sin prestar atención a lo que dice el cliente. Ya lo que dijo el cliente, ya lo anoté y listo. Es eso nada más lo que voy a agregar. Ahí no voy a estar agregando información mediante vaya avanzando la llamada. Entonces, ¿qué me queda? Ver si en la llamada se habla de una cita. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Comenzar a adelantar la llamada. Often as we can. So, sometimes in a week we might see 2 or 3. Have you been in any of the Pleasureway vans, or has this just been some online research that you've done? Look at their website. We definitely want one that has your air conditioners on while you're up there. What's that? Yeah, I believe that was in 2018. So digital multiplex team. Necessary. Even something 2007. So the Pleasureway Lexor, which is on the Ram Pro. No. Ok, esto ocurre cuando uno tarda mucho en la llamada. Ok, debes tratar de ser lo más rápido posible. En este caso, para completar el ejemplo y no dejarlo a media, pues voy a responder lo que falta en la llamada, digamos, de la manera más común que se presenta, ¿ok? Como lo promedio que ocurre. Pero no hagan esto en casa, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí: an appointment was not mentioned. Y aquí en el resultado de la llamada voy a colocar: the agent will get some information of the vehicle and promise a callback. Y listo. En teoría, así es como va a quedar tu resumen. Voy a responder y voy a tratar de agilizar para la siguiente llamada y que no ocurra lo que acaba de presentarse. Esta categoría puede verse muy difícil, la verdad, pero es muy fácil una vez que le agarras el timing. Yo creo que practicando la categoría por lo menos una semana, considero que ya tienes una cantidad de horas que te permiten tener una rapidez y un timing en esta categoría que vas a producir más de $2 por hora. Puedes estar entre los $2, $2.30 con esta categoría. Listo, comenzamos con el recap. How may I help you today? Oh, I just recently called you. Yeah, you recently called me about the Toyota Corolla to change to another. Okay, yes. Fíjate, el cliente está devolviendo la llamada y a él lo estaban llamando porque él estaba mostrando interés en el cambio, en el trade por un Toyota Corolla. Entonces, ya sé que aquí puedo colocar: the customer was calling to returning a call. He is interested in a Toyota Corolla. Y listo. Ya tengo la sección respondida del paso 1. Ya tengo lo que dijo el cliente. Ahora continúo escuchando e identifico cuál es la respuesta del agente a estas palabras. So what is your offer?
Just give me one quick second, okay? I'm going back to my desk. Just give me 1 second. Let me just. I want to know because well, my aunt she only put her name to get that car. So I want to know if I can apply for that. If I have one deal with that lease, what is it? Quick second. Let me just pull up your information. So what kind of car you had it again? What kind of car you have? A Toyota Corolla 2020. Is on the lease, right? Yes. All right, perfect. Just give me 1 quick second. Mario lease. And you said it's a lease, right? Yeah, it's a lease. Okay, cool. So you are from David Wilson dealer? Normally, your lease is gonna be end in like a few years, like 2021, right? 21. That's gonna be the What? lease. But if your lease going to be end on like the next year, but the programs right now we have is going to help you to get out this lease right now without paying anything. So right now, normally, if you want to excuse me, sir. I cannot hear you well. can you hear me better now? Sorry. Can you hear me better now? Yeah. Please go ahead. Okay, sure. So right now there is a program. Normally, if you want to upgrade your car to something better, normally they're gonna charge you. But right now there is a program that's going to help you to cancel this right now. Just cancel this lease, and if you want to get another Corolla, another Camry, RAV4, Tacoma, Toyota. Ok, aquí con estas palabras podemos identificar para qué estaba llamando el agente. Le está llamando para ofrecer un programa de lease, de arrendamiento, en donde este programa le permite al cliente cambiar su vehículo por uno nuevo. Okay, puede ser el mismo Toyota, puede ser el mismo Toyota Corolla, puede ser un Camry, puede ser un RAV4. Entonces vamos a retrasar la llamada, escuchar bien y agregar la respuesta. Okay, sure. So right now there is a program. Normally, if you want to upgrade your car to something better, normally they're gonna charge you. But right now there is a program that's going to help you to cancel this right now. Just cancel this lease, and if you want to get another Corolla, another Camry, RAV4, Tacoma, Toyota, whatever car you want to purchase it or get it another one, we can cancel this one, and then without paying any money, like without any charges, and then we can upgrade your car to another car. Okay. That's one of the programs. Bien, con esta información ya tengo la oración del agente agregada. ¿Qué me falta agregar a esto? Si se agendó o se habló de una cita. Y terminar con la conclusión de la llamada. Entonces ya puedo comenzar a adelantar la llamada para buscar si se habla de la cita y así escuchar la llamada lo antes posible. Please, could you please let you know, so hey, you just gotta go ahead and I'm gonna go talk to my upgrader to another car. The down payment gave the responsibility to pay that what is the amazing offer that you will give me? We will cancel the without any charges. Yeah, and then let's go now. Let's say you just walk in and you're looking for a car. So that car is gonna take it over for you. That's gonna be up to you. Because it's not gonna be same because the price of a Tundra. Any cars in. But the thing is, only credit. If her credit is good now, if her credit, but like I said, if her credit is right, and then everything's gonna be depend to her credit. What time? Yeah. 2 p.m. I have an appointment for 2 p.m. tomorrow. 2 p.m. Yes, tomorrow. Okay. Does that work for you? Give me a second. Fíjate, aquí están hablando de la cita. We can see the other cars. What time can you come in tomorrow? Can you come here tomorrow at 2 p.m.? What time do you have free? 2 p.m. I have an appointment for 2 p.m. tomorrow. Entonces con esto ya identifiqué que hablaron de una cita. Y an appointment was mentioned. Todo lo que coloco aquí. Y continúo escuchando. Yes, tomorrow. Okay. Does that work for you? Give me a second. 2 p.m. tomorrow, right? Hello? You understand
I really can't hear you, sir. I can't hear you. I really can't hear you. Hello? Can you talk to the... Yes, hello? Yeah, now it's better. Okay, so can you hear me now? Yes, now it's better, yes. Okay, but the thing is, I want to change I want to change the term because I don't want to my aunt will be in the contract. You got the what? I want to change the terms because I want to my aunt be on the contract, in the contract. You got it? Okay, so send it to credit. Like I said, we don't have a control on that. The Camry, now we go see the Camry and again. Okay, so perfect. We Tomorrow at 2 p.m., right? At 2 p.m., yeah. Okay, so this is your Entonces fíjate, aquí el cliente ha aceptado la cita para mañana a las 2 p.m. Y con esa información puedo finalizar la llamada. Entonces lo que hago es, me vengo al final. Tomorrow I'm going to make sure I have one of Well, in town. If that's his name, he's assigned. Okay, thank you. Thank you. Se despiden, Okay, bye. la llamada conecta y en el paso 3, en la conclusión de la llamada, lo que agrego es la información de la cita. An appointment was set for tomorrow at 2 p.m. Y listo. Este sería todo el resumen que tengo que hacer de la llamada. Y fíjense cómo una llamada de 10 minutos con 30 segundos, el resumen que he hecho. Debes entender que el resumen tiene que ser lo más corto posible. No es extendernos, no es que el agente dijo esto, el cliente respondió esto, el agente respondió esto. No es un toma y toma, no. Es simplemente el propósito. El cliente llamó para esto. Ok, colocó esa frase lo más breve posible. La respuesta de la gente a esa información fue esto. Y agregó lo más corto posible esa información. Y el final de la llamada, como te indico, es cómo finaliza esa llamada. ¿Cuáles son los términos de cómo finaliza la llamada? Siempre que una llamada o en una llamada se agenda una cita, esa es la conclusión, esa es la información. Y agregas toda la información y listo, respondemos. Se está tardando un poco en este caso las llamadas de esta categoría. Es extraño, pero en este caso lo único que tienes que hacer es simplemente esperar hasta que se cargue la gráfica y se cargue la llamada. Thank you for calling. In light of current events. Mercedes of Paramus, how can I help you? Yes, Danielle, we have been dealing with Robinson and he's not responding. What's going on with him? What's your name, sir? He's with a client at the moment. My name is Dr. Zwat. He was supposed to call an hour ago. I spoke to you earlier about you buying out your vehicle? Yes. Okay. I have to try to get him on his cell. He has clients at his desk. What exactly were you waiting for from him? On pricing He's supposed to do the full paperwork and let us know the number and we would bring the check. Okay. One moment, sir. Right. Thank you for calling. Ok, aquí ya tengo una idea del por qué está llamando el agente. El cliente está llamando porque estaba hablando con un agente en donde esta agente quedó en llamarle para darle la información del carro en el cual él está interesado, el precio, entre otra información. Como lo están transfiriendo a él, voy a esperar que llegue a él y cuando el cliente le dé el propósito de la llamada a esa agente, copiaré ahí. Current for calling. You may need to. Sir, he was with clients in the showroom, sir. So he's working on this with our general sales manager. It's being worked on as we general speak. sales manager has to do with that because you have the price and then payment. Repeat that, sir? You have the price in number 9 of the lease agreement. I don't see what to do. I'm not understanding. He's working on the pricing with the manager. Let me again explain to you. I don't need any manual. In number 9 of the lease agreement, there is a price. $46,365 plus $160 of a week. That's it.
right? And the tax. I don't know. So I what's don't have that in front of me, sir. If you have this paper in front of you, I don't have it in front of me. That's something that we need to pull up. In front of me. I understand, I sir, haven't- but that's not, sir. He's working on this price with our general sales manager. What does So that mean? here, What he's does that he's mean? working. On that price. He's working on the price, sir. They're running. There's fees that are added. There's tax that's added. There's multiple things that. Why don't you do it? It takes 5 minutes. If you will. Sir, So why I'm not a doesn't someone saleswoman. I'm one of. Just one moment, sir. Thank you for calling. Thank you for calling. Entiendo, está In como light de- of current list, we operation or list of operations. We thank you for calling. Thank you for calling. Events. Thank you for calling. We may need to. What are the numbers? So the exact number for the purchase is 50,789. Fíjate, aquí comienza a hablar con el agente con el cual estaba discutiendo el vehículo, y el agente le da de una vez la información. No le permite al cliente ver o hablar de qué es lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la información del que la gente dio al inicio. Entonces, el cliente was calling to ask the information of the vehicle he was interested. Of the vehicle he was interested. Fíjate que no han mencionado el vehículo hasta este momento. No han dicho ni modelo, ni marca, nada. Ya sé que el agente va a darle el precio, ¿ok? Entonces puedo colocar aquí: the agent tell the customer the price is, coloco. Mr. Was? Hello? Hey, Mr. Was? Yes. Hi, Vladimir. This is Robinson. I have your numbers. I know you've been trying to look So for what me, but I are was the working. numbers? So the exact number for the purchase is 50,789 with 98 cents. That's the exact amount. Let me hear it. 50,789 with 98 cents. That's the exact amount. Let me hear it again. What is it? 50 Yes. 789 and 98 cents. How did that come? All right, so I have here your total taxes come out to 3,200. You have the registration and titling is 181 with 50 to 32 exact amount. Let me hear it again. What is it? 50 Yes. 789 and 98 cents. How did that come? All right, so I have here your total taxes come out to 3,200. You have the registration and titling is 181 with 50 cents. Okay. You have the registration and titling is 181. Come out to 3,200. You have the registration and titling is 181 with 50 cents. Okay. Then Mercedes-Benz. Yes, sir. The price of the car is $46,515, right? So in my system, the price of the vehicle comes up to $46,765 with 20 cents. How is that? My system, the price of the vehicle comes up to. How did that come? All right, so I have here your total taxes come out to 3,200. You have the registration and titling is 181 with 50 cents. Okay. Then Mercedes-Benz. Yes, sir. The price of the car is $46,515, right? So in my system. Fíjate, aquí en esta sección el agente le dio los números del vehículo al cliente. Le dio el precio, le dio cuánto es el monto total por taxes y le dio cuánto es el monto de título y registro. ¿Ok? Entonces agrego esa información y ya con esto es una información lo suficientemente completa para simplemente agregar si en la llamada se habló de la cita o no se habló de la cita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Comenzar a adelantar la llamada. The price of the vehicle comes up to $46,000 total. Which makes for $46,515.
Okay. So that doesn't say Okay. for what purpose absentee. Yes, sir. In your leave. 46 patient. Of course. 3,008. 50 AU and 6.6. Yes. Okay, that's 699. So your 7. number, I'll revise it in my system. We don't have much time. Assistant, I need to let Operation. Fíjate que en esta parte que hemos escuchado, la gente le sigue dando información de los precios más detallada al cliente. No es obligatorio que coloques toda la llamada tal cual, ¿ok? Simplemente con unos datos importantes y de valor como los que acabamos de agregar, basta, ¿ok? No es necesario que llenes todo el recuadro de información. Please visit our website for hours of operation for a list of operations of operators. Thank you for current hours. So look, is your email az11@Columbia? Internet is not I can answer. Okay, because tomorrow. But I need at least maybe like 45 minutes to. I'm gonna fill out a form right now. I'm just gonna ask you a few questions so I can get a head start. Okay? Okay. On the papers. Okay. It's exactly the. 1 second. The sales and service to update our ASS. Right. ZWA6 458. 458. That's And that's 271. And then last but not least, your social for registration. 1946. Okay, so what I'm gonna do is this. I'm gonna send you a text message. I need a clear photo of your license, a clear photo of your insurance card. Okay, and then when you arrive, just bring those as well. And then let's try to meet by 1 o'clock, and I'll start having everything prepped. Entonces, fíjate, aquí podemos escuchar que están hablando de una cita, de que se van a ver a la 1 de la tarde. Entonces ya puedo colocar aquí an appointment was mentioned. Y listo. Y ahora salto a la tercera casilla de la conclusión. You're starting now, so at 1 you'll have as well, and then let's try to meet by 1 o'clock, and I'll start having everything prepped. But you're starting now, so at 1 you'll have it already. Okay. Waste time first. You need those photos, so I can go ahead and you like you I'm told sending me the just deal with the paperwork now inspection, but I'm doing a new motor vehicle form 1-3. You need 2 pieces, okay. Type everything down for you, and I have hand sanitizer and everything on my desk, so that way we can try to do things as Yeah, I got your message. All right, awesome. So respond to that with a picture of your license as well as a picture of your insurance card, okay? Okay, so we shall up at 1 o'clock to the... Bien, perfecto, listo. Ya con esto puedo confirmar que la llamada conecta. Entonces, ¿qué voy a agregar? En el recuadro del tercer paso, la cita. An appointment was set for today at 1 p.m. Y como última información que voy a agregar, que también la estaba buscando durante en el resto de la llamada, era el modelo y la marca del vehículo de la cual estaba buscando el cliente. Esa información es importantísima, ¿ok? Que tú la coloques. Si no la mencionan, como en esta oportunidad, agregamos esta nota. Listo, colocas que el modelo del vehículo no fue mencionado. Y fíjate, una llamada de 20 minutos con 22 segundos, fíjate cómo he hecho el resumen. Es muy importante que tú tengas claro cómo debes comprimir la información que vas a agregar. Simplemente los detalles claros, la información importante. Y es tal cual como te indican las partes, el inicio de la frase, ¿ok? El cliente estaba llamando para, pum, colocas para qué está llamando el cliente con detalles importantes como el nombre de la marca, el carro, el color del carro, el año del carro y precio, si lo dan. Y luego te vienes a la respuesta del customer y le das cuál es la respuesta del agente
a ese motivo del cliente. Si el carro está disponible, el precio del carro, las millas del carro, informaciones de pago, y es muy importante que agregues si una cita fue mencionada o no. Y al final colocas la conclusión. En estos ejemplos se ha agendado una cita, y si se agenda la cita, colocas la información como conclusión de la llamada. Si no se agenda una cita, pues simplemente colocas cómo queda al final de la llamada. Si el agente queda pendiente en llamarle para darle una información, si el cliente continúa o estará en contacto para ver si pasa por el dealership, etc. Vamos a hacer un ejemplo más. Yeah, no problem. Let me transfer you down there. Oh, I thought I pressed service. I'm sorry. Yeah, no problem. Let me transfer you down there. Thank you. Boulder Toyota Service, this is Deirdre. How can I help you? Hi, Deirdre. This is Fran Blum. Do you remember speaking? Fíjate, esta no es una llamada para comprar un vehículo. Esta es una llamada para el departamento de servicios. To me this week? I'm sorry, the phone is kind of cutting out. Oh, it's Fran Blum, and I was saying that we spoke earlier this week. Uh-huh. And I don't know if you remember me or not. That's all I was saying. Nobody's gotten back to me in several days, and my car has been there since Monday. And Andre was going to call me on Tuesday and then on Wednesday, and didn't. And I believe I see him. He is by a phone, so let me see if he answers, if he's available. Give me one moment. Ok, ella está llamando porque su carro está en servicios desde el lunes y nadie le ha llamado. Okay. Thank you. La están contactando con su agente de servicios. Okay, so I was able to get a hold of him. He said he's finishing up with his customer and he'll give you a call right back. Oh, perfect. Thank you so much. No problem. Have a good night. Entonces, fíjate, Bye-bye. la cliente no ha contactado al agente calificado que estaba buscando. No ha contactado al agente de servicio al cual le recibió su vehículo. Entonces, ¿cómo dice el overview si es una llamada que no conecta? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es colocar NA, copio, me voy a la segunda, pego, en la tercera también voy a pegar el NA, pero en la tercera casilla debo agregar el por qué la persona no contactó con el agente calificado o por qué no conectó la llamada. Entonces sería: the client did not connected to a qualified employee. Y así es como se responde una llamada de call recap short si es not connected. Ojo, tú vas a colocar el motivo del por qué no conectó en la llamada, ¿ok? Aquí porque no conectó con un agente calificado. Pero si hubiese llegado a la contestadora y deja el mensaje, pues tú colocas the client reached voicemail, did not leave a message o left a message, cual sea el caso, ¿ok? Vas a responder es dependiendo del motivo del por qué en la llamada que estás respondiendo no conectó. Y esto es la manera en cómo respondemos o cómo trabajamos la categoría Call Recap Short. Voy a responder, voy a irme al profile y listo, vamos a submit.
Y esta es la manera en cómo respondemos la categoría Call Recap Short. ¿Te diste cuenta que es más sencillo de lo que aparentaba al principio? ¿Te diste cuenta por qué decidí explicarte respondiendo las llamadas y no utilizando el overview? Te ibas a volver un 8. Pero bien, me alegra que hayas entendido. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. O acuérdate que puedes formar parte de nuestra comunidad en Telegram para que así obtengas asesoría gratuita 24/7. No te quedes con las dudas. Recuerda que cada error que tú cometas te van a penalizar con el doble de saldo de la categoría. Con esta categoría estarías perdiendo 24 centavos por cada error. Así que no te permitas cometer errores y gozas de toda la asesoría que tú necesitas. Mi nombre es Miguel Pacheco y no me queda nada más que decirte que vive el futuro, vive el trabajo online.